La libertad del ex vicepresidente Amado Boudou. Novedades que las trae Darío Villarruel. Gustavo todavía está detenido en la cárcel de Seiza. Recordemos que la excarcelación tiene que ver con el pago de una caución real de 1 millón de pesos. Según pudimos averiguar, esto se hará efectivo mañana en la sucursal Tribunales del Banco Nación. Una vez depositado el dinero, se eleva la orden de libertad y se presume que va a salir directamente de Seiza. Además, le van a poner una pulsera electrónica para control, pero puede salir de su domicilio hasta un radio de 70 kilómetros. Recordemos que esto tiene que ver con el fallo del Tribunal Oral 4, que por 2 votos a 1 determinó que la sentencia no está firme, que Amado Boudou no va a eludir la acción de la justicia, y todo lo contrario de la doctrina Irurzun, dice que haber sido vicepresidente no le da más poder para poder obstaculizar la justicia. En todo caso, por haber sido vicepresidente, es mucho más visible y puede ser controlado fácilmente. Sentido común, una buena señal de la justicia para todos aquellos que están detenidos hoy por hoy y que tienen que ver con la política, que seguramente de aquí y hasta fin de año, algunos podrían, con este criterio y con esta doctrina, recuperar la libertad. Bueno, recordemos que la Cámara Federal la semana próxima tiene que tratar este tema referido a muchos de los detenidos en la causa de las fotocopias, la doble vara que hay, que algunos están en libertad y otros están presos, ¿no? Exactamente, ya está en plazo. Se decía que hoy podía ser el tema, Gustavo. Algunos dicen la semana que viene, algunos dicen el jueves. Tienen que ordenar un poquito el desastre, el mamarracho que ha hecho Claudio Bonadío en la causa de la fotocopia de los cuadernos. Algunos indagados, otros con falta de mérito, otros procesados sin prisión preventiva, otros procesados con prisión preventiva, unos empresarios presos, otros libres, unos funcionarios presos, otros exfuncionarios libres. La Cámara está tratando de unir para que esto no sea declarado nulo en el futuro, cuando llegue a juicio oral, algo que me parece no se va a poder evitar, pero la información dice que algunos de los que están detenidos van a recuperar la libertad, más allá que continúen procesados en la cárcel. Ahora, con este antecedente hoy del Tribunal Oral, dando la libertad a Amado Boudou, la justicia frente a otros que están en situación similar o tal vez que no tenían la condena, de Amado Boudou, es decir, la justicia no se puede hacer más la distraída. La justicia no puede seguir aceptando la presión política del gobierno de Macri, que porque Macri decidió que algunos estén detenidos, tiene que seguir. La justicia tiene que empezar, como este Tribunal Oral, tiene que empezar a poner en libertad a los que injustamente hoy y por presión mediática y del poder político están detenidos en la Argentina, ¿no? Qué triste y qué contundente es lo que decís. Por pedido del presidente, ¿dónde queda la independencia del Poder Judicial? Que algunos medios dicen que es un logro de este gobierno. Dicen que el Poder Judicial es independiente. Están todos detenidos porque al presidente se le ha ocurrido, presión directa o presión indirecta, que algunos jueces firmen la prisión preventiva. El fallo de hoy, ¿sabés lo que dice? La regla es la libertad. Claro. La excepción es la prisión. Bueno, es contundente para muchos que hoy estaban como enloquecidos porque la justicia pone las cosas en su lugar. Esto es lo que hay que clarificar. Esto es la importancia de este medio, clarificando lo que acaba de decir, repetilo, lo que dijo hoy el Tribunal Oral. La regla en todo proceso penal es la libertad. La prisión es la excepción. Muy bien, novedades en torno al submarino Ara San Juan, a la desaparición, a los 44 muertos. La comisión bicameral que investiga la desaparición hoy tuvo el testimonio nuevamente del ex jefe de la Armada, el almirante Jorge Esrur, que insólitamente dijo estas cuestiones. Mire, Marcelo Esrur, ex jefe de la Armada, dijo ante la comisión bicameral, cargó contra el ex jefe de la base naval de Puerto Belgrano, Luis López Maceo. Minimizaron la situación. Me dijeron que solo se había perdido la comunicación con el submarino. Reitero, lo dice el ex jefe de la Armada. Minimizaron la situación. Me dijeron que solo se había perdido la comunicación con el submarino, dijo Esrur.
Además, dijo que el submarino tenía varios problemas y criticó al comandante de las fuerzas submarinos, Claudio Villamide, por haberlo puesto una calificación de 4.25. No estaba apto para operar solo, en la lejanía y en zona de pesqueros. Podía navegar con la flota, pero no solo en las 200 millas. Esto es determinante lo que dice el ex jefe de la Armada, y esta consideración, si la justicia lo toma, va a ir hacia arriba, a las responsabilidades políticas. ¿Quién autorizó la salida del submarino de los 44 submarinistas cuando el ex jefe de la Armada dice no estaba apto para operar solo en la lejanía y en zona de pesqueros? Podía navegar con la flota, pero no solo en las 200 millas. Es contundente. El ex jefe de la Armada también cuestionó a la Armada de los Estados Unidos por haber informado del ruido hidroacústico a López Maceo, en lugar de hacerlo al jefe de la Armada o al ministro de Defensa, Oscar Aguad. Además, Herur desmintió que él se haya negado a aceptar la ayuda británica para encontrar el submarino. Explicó ante diputados y senadores que él le transmitió a López Maceo que acepte esa ayuda. Ahora, lo tremendo de todo esto, además de las mentiras que se van destapando, de los encubrimientos, es la cadena de mando rota que en una fuerza militar ha existido. Esto es lo bochornoso, lo vergonzoso, lo que el poder político también tendrá que saber, y que la justicia, con estas nuevas declaraciones, va a tener que empezar a tomar determinaciones. Los mandaron a la muerte, los mandaron a la muerte a los 44 submarinistas. ¿Qué va a decir el gobierno con estas declaraciones del ex jefe de la Armada? Que el submarino no estaba apto para navegar, que no podía estar solo, que debía ir acompañado por una flota. Fíjense ustedes la orden de mando rota. Según Herur, jefe de la Armada, sus subalternos no le informaban a él. Una locura total, algo nunca visto antes en una jefa, en una estructura muy vertical como son las fuerzas de seguridad. Y esto, Darío, tiene necesariamente que tener eco y repercusión en la causa judicial que investiga la doctora Marta Yáñez de una vez por todas, ¿no? El otro día vos hablabas en tu programa, en Radio 10, con la jueza Marta Yáñez. Me parece muy prolija, pero muy tibia también. Ya ha pasado bastante tiempo. Todo esto está en el expediente, porque lo hace la comisión, se agrega en el expediente. Las investigaciones administrativas, que también hay datos, está agregado al expediente. Está claro, como decís vos, la responsabilidad política del presidente de la Nación, porque es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y del ministro de Defensa, Oscar Aguad. De ahí para abajo aparecen las responsabilidades jurídicas. A ver, hay datos concretos que ese submarino no podía salir. Y lo han dicho personas, no todavía en el expediente judicial, pero sí lo han dicho en todo lo que rodea la investigación. Ya es momento, Gustavo, que haya indagatorias, porque quien vaya a declarar esto como testigo o como imputado va a generar que aparezcan las responsabilidades de los otros que hasta ahora están mencionados, pero en la causa todavía no han sido llamados a prestar declaración indagatoria. Muy bien, los gremios de aeronavegantes, pilotos, anunciaron hoy un paro de 48 horas, jueves y viernes. Pablo Virolo anunciaba de esta forma. Autorizando la convalidación de licencias de pilotos extranjeros para que nos reemplacen. Y de hecho, tenemos, por ejemplo, en la compañía Andes, que ha achicado su flota en más de un 50%, la desvinculación de 40 pilotos, muchos de ellos habilitados en un modelo de avión que se llama Boeing 737-800, que es precisamente el que opera Flybondi Norwegian, que es a quienes el gobierno les está autorizando la operación con pilotos extranjeros. Algunos de ellos a nivel tan grotesco que ni siquiera hablan español.
Hay un caso de Flybondi que el piloto se quería comunicar con un despachante y con un técnico que no tenía en la escala, y como no manejaba el idioma inglés no se podía comunicar, y tuvo que arreglárselas como podía. Vamos a parar las operaciones. Todos los pilotos nucleados en APLA Iguala a partir del jueves a las 00 horas y por 48 horas como medida inicial. Esto se va a repetir hasta tanto los pilotos, la norma que modificaron y que no existía era convalidación para licencias deportivas. Bueno, muy bien, las denuncias que siguen adelante son todos los pilotos, de todos más allá del conflicto que los pilotos de Aerolíneas Argentinas, tiene con el gobierno, ¿eh? Y usted sabe que ya está el gobierno lanzado a la campaña electoral 2019, buscando la reelección del actual presidente Mauricio Macri. Habrá que ir viendo cómo afectan las causas judiciales en esto que el hashtag con el que nos estás acompañando, Frente de Tormenta, está afectando directamente al clan Macri. El jueves, la que se le agrega ahora, la empresa Yacilec, la AFIP, le está reclamando a esta empresa en la cual Macri tenía acciones de 5,61%, una deuda por dinero que esta empresa le debe a la AFIP. Todo esto empieza a desnudarse en los tribunales, empieza el frente judicial a complicársele al clan Macri. Habrá que ver cómo reaccionan, porque hoy nos informaban también que esta decisión de llamar a indagatoria a Franco Macri, a Gianfranco Macri, al CEO de las empresas de Macri, Mafioli, por parte del juez federal Claudio Bonadío, sorprendió a los fiscales. Sorprendió a los fiscales Carlos Rífolo y Stornelli. Es decir, que es una decisión adoptada en soledad por el propio juez Claudio Bonadío, a quien el gobierno de Macri ahora le empezó a desconfiar total y absolutamente. Bonadío juega solo, Bonadío se está jugando en esta partida y habrá que ver después del jueves cómo avanza con el clan Macri Claudio Bonadío. Se lo veníamos anticipando aquí, que antes de Navidad citaba a Franco Macri. Se ha cumplido esto que veníamos anticipando. ¿Qué hará después Claudio Bonadío? ¿Qué hará después del jueves? La gran incógnita que no pueden develar en el gobierno. Bien, y en este marco se viene el 2019, un 2019 que se le presenta complicado para el gobierno. Muchas provincias están anticipando elecciones porque no quieren quedar pegados con la elección nacional. Y de a poco van anticipando el calendario electoral. Vamos a las primeras en anunciar esto. Buenos Aires está en duda, lo va a resolver en febrero. Muchos le recomiendan a María Eugenia Vidal que si quiere ir por la reelección, reitero, si María Eugenia Vidal quiere ir por la reelección, no tiene que quedar pegada a la elección nacional y tiene que anticipar. Se va a resolver en febrero. Jujuy está en duda. Gerardo Morales ya confirmó su reelección y anunció la posibilidad de adelantar comicio. Es uno de los máximos referentes del radicalismo aliado a Macri. Catamarca desdobla. Anularon las pasos por única vez. La primera vuelta será en marzo, día a confirmar. Río Negro desdoblaría. En enero sería el anuncio oficial. Las elecciones serían el 7 de abril. Córdoba desdobla. Schiaretti ya anunció que las elecciones son el 12 de mayo. Córdoba, ex aliada Macri. Córdoba, la provincia, bien está pintada amarillo. La maneja hoy un gobernador peronista, pero le dio el triunfo a Macri. Quiere despegar. Schiaretti se juega la personal, va por la reelección y desdobla, será en mayo.
La Pampa desdobla, también otra provincia manejada por el peronismo. Sería el 19 de mayo. San Juan, el gobernador Uñac, muy bien posicionado y a quien muchos le ven una futura presencia nacional. Las PASO serán el 31 de marzo, las elecciones a gobernador el 2 de junio. Y Entre Ríos, el gobernador Bordet, de muy buena imagen en Entre Ríos, anunció hoy que también desdobla. Las PASO serán el 14 de abril, las elecciones a gobernador el 9 de junio. Otra ciudad que está analizando es Cava. La ciudad de Buenos Aires también está analizando la posibilidad de desdoblar las elecciones. Enseguidita nos metemos a seguir analizando los 3 años de Macri con Ricardo Forster, con Cecilia Moró, con Hugo Yasky, la economía. Ayer el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, presentó lo que ellos determinan el fracaso de 3 años de Macri, y esto decía en el acto. Hoy, en la Argentina, cumplimos 35 años de democracia. Hoy también se cumplen 3 años de un gobierno que a todas luces fracasó. No entienden lo que le pasa a la clase media. No entienden lo que le pasa al jubilado. No entienden lo que le pasa al trabajador simplemente porque no los conocen. Nos encontramos con un gobierno que nos deja con más pobres que los que recibió. Nos encontramos con un gobierno que le robó a los jubilados. Nos encontramos con un gobierno que destruyó a las pymes y a la clase media, que además decía que venía a unir a los argentinos, y lo único que hizo fue seguir dividiendo y dividiendo, porque hicieron de la división y la pelea un negocio para quedarse en el poder sin pensar en los millones de argentinos. La Argentina necesita romper el paradigma de las diferencias, construir no desde las personas como pretenden algunos, sino desde las ideas, desde los equipos, desde los proyectos. Tenemos que animarnos a convocar a un gran acuerdo económico y social en la Argentina con todos los sectores para definir las 10 políticas de Estado que gobierne quien gobierne en la Argentina. No se van a modificar en los próximos 30 años. Bueno, Sergio Massa, ayer líder del Frente Renovador, endureciendo su discurso frente al gobierno en un acto con aires a lanzamiento presidencial. Muy bien, ya está Ricardo Forster, la diputada nacional Cecilia Moró, el dirigente gremial, diputado nacional Hugo Yasky, para seguir analizando los 3 años que va dejando el gobierno de Mauricio Macri. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cómo, más allá del relato que vos te has ocupado mucho en tus libros, de lo que ¿qué va dejando 3 años del gobierno de Macri en la Argentina? Es difícil, ¿no?, encontrar un gobierno que no tenga nada positivo para dejar después de un itinerario que va a terminar 4 años de gobierno, entre comillas, democrático. Todos los índices económicos, absolutamente todos, son negativos. Incluso respecto a la herencia que supuestamente habían recibido, el riesgo país, que lo recibieron en algo así como 500 puntos, hoy sobrepasa los 700. En la esfera del trabajo, en la esfera del poder adquisitivo de los salarios, en la esfera de las jubilaciones, en el mundo de la educación, de la ciencia y la tecnología, en la calidad de las instituciones que hablaron de rescatar a la República, de sostener la división de poderes, lo único que hicieron fue hundir el ideal republicano y hoy tener una justicia absolutamente adicta, partidista y totalmente parcial. Pero también intentaron buscar otra colocación de la Argentina a nivel global, y la Argentina hoy está de verdad fuera del mundo. Fuera del mundo en el sentido que es un país que se ha vuelto insignificante. No porque el G20 que se realizó en la Argentina haya sido un fracaso, sino porque el G20 ya es un modelo fracasado de una organización neoliberal a nivel global que hoy está en crisis
Y la Argentina fue como un país de mayordomos que venían a recibir a los dueños del planeta, rendiéndoles pleitesía. Hay algunas escenas que son patéticas. Todo un grupo de mucamos y mucamas, como si fueran de la vieja oligarquía de la generación del 80, sirviéndole individualmente a cada uno de los visitantes, como si fueran monarcas. La cena de gala en el Teatro Colón. La cena de gala, la sensación es un país sin política, sin mirada regional. Parece que Macri no va a ir a la asunción de Bolsonaro. Si hubiera dicho, no voy a la asunción de Bolsonaro porque es un neofascista, porque es un misógino, porque es un reaccionario, porque le está prometiendo al pueblo brasilero sangre, violencia y represión, uno diría, uy, cambió Macri. Claro. No va porque se va de nuevo a descansar al sur, porque no tiene nada que discutir con un presidente que llega al país más importante geopolítica y económicamente para la Argentina, y simplemente lo que está mostrando es que hay un enmudecimiento del discurso del macrismo, que ahora, ¿qué está haciendo? De nuevo, le prende velas a Durán Barba, a los focus groups, y en los focus groups de una zona, yo diría, capilar neofascista de la sociedad argentina, que parece que le hablan de la inseguridad como foco central de su preocupación, sí. Y la respuesta del gobierno es la doctrina policial represiva de un protocolo que llama al fusilamiento, que tiene a la ministra de Seguridad como representante mayúsculo. Me parece que este es el punto de un gobierno que, en lo personal, creo que el gobierno Macri está concluido. No tiene nada que ofrecerle, solo más endeudamiento, que el Fondo Monetario vuelva a ayudarlo, porque no llega siquiera con el segundo acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, sin embargo, Ricardo, comparto obviamente tu descripción excelente, sin embargo, todas las encuestas, todas, están marcando a un Macri, a Cambiemos, en una postura todavía muy de fuerza, porque hay una lectura en otro sector de la sociedad todavía de mucho odio, de que, sí, ojo, estamos mal, dicen los empresarios, pero por Dios que no vuelva al populismo. Los mismos que hoy se están, como dicen los de la PYME, el industricidio, pero dicen, los empresarios dicen, pero que no vuelva al populismo. A ver, ¿cómo se entiende eso? Es una paradoja, ¿no? Creo que es Eduardo Basualdo, un economista extraordinario, que habló del suicidio de la burguesía argentina durante Martínez de Oz. Gran parte del mundo industrial, de ese mundo que hoy también se desgarra las vestiduras, en el año 76 no solo que apoyó a la dictadura genocida, sino que apoyó un proyecto económico que iba a extranjerizar y que iba a desindustrializar al país. A ver, ¿qué importa lo que diga el presidente de la UIA ya a esta altura? Claro. Si ellos han sido cómplices y son parte del deterioro de la vida económico-social argentina. Importa en el sentido, si hubiese efectivamente un sector del mundo industrial, que creo que lo hay, pero que no está en la UIA, que tenga una visión diferente, ligada al mercado interno, ligada a algo que es clave. Si no se mejoran las condiciones del poder adquisitivo, de los salarios, de las jubilaciones, no hay destino para una economía como la Argentina. Entonces uno diría, ¿miedo al populismo? ¿A qué llaman populismo? ¿A distribuir el ingreso? ¿A mejorar la calidad de la prestación? Pero ese es el miedo que están instalando ahora. Sí, bueno, pero a ver, en los años 20 se decía que un burgués asustado se convierte en un fascista. Hoy, en el mundo contemporáneo, hay una cantidad de burgueses asustados que están inclinándose de una manera brutal e irresponsable hacia la extrema derecha. Brasil es un ejemplo arquetípico. Claro. El gran capital brasilero sostuvo y fue parte del triunfo de Bolsonaro. Trump en Estados Unidos. En Europa, me parece que el peligro del crecimiento de los neofascismos viene de la mano de un centro liberal que hoy ya no tiene nada que ofrecerle a sus sociedades, porque las ha precarizado, las ha flexibilizado, las ha debilitado. Y hoy los chalecos amarillos franceses vienen a expresar esa sensación de estar literalmente colgados del pincel. Bueno, en la Argentina ha pasado algo por el estilo. Los únicos que pagan las políticas de ajuste son los trabajadores, los jubilados, los pequeños y medianos comerciantes y empresarios, las economías regionales. Entonces, la respuesta al monstruo populista es una paradoja,
porque lo que llaman populismo no es más que democracias de matriz popular, que amplían derechos sociales, amplían derechos civiles, mejoran la calidad de la democracia y mejoran básicamente la vida de los pueblos. Por supuesto que eso significa que hay que revisar una cantidad de cosas, que hay que pensar en proyectos económicos que no pueden ser solamente sostenidos por grandes inversiones de grandes grupos económicos, sino que hay que pensar en descentralización de las economías, que hay que pensar en otro tipo también de democracia. Pero no me cabe la menor duda que en la historia argentina, si hablamos de la Argentina, los gobiernos llamados populistas son los que a lo largo del siglo XX y del siglo XXI le devolvieron algo a las grandes mayorías populares. El resto la saquearon. Total, total. Cecilia, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Y cómo analizan? Ustedes La verdad 3 que años. Me quedaría horas escuchándolo porque... Sí. Decime una letra. ¿Una letra? J. 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 De J. justicia. Jubilaciones. Crecerán mirá. por debajo de la inflación en el 2018. Estimaciones privadas indican que perderán un 13% de su poder adquisitivo. Te doy otra. E. E. Vamos a ver la E. Educación. 0,4 cayó entre el 2015 y el 2018. El presupuesto destinado a la educación en relación al presupuesto total, más las subejecuciones. Yo te traje el fracaso de los 3 años del gobierno de Macri, el informe que el equipo técnico del Frente Renovador ayer nos presentó. No pegaron una. Son un gran fracaso, una manga de estafadores que nos construyeron un relato con el gurú de la felicidad, nos trajo los globitos, se les pincharon los globitos. Yo creo que nos tenemos que poner a pensar en qué pasa a partir del 10 de diciembre del 2019. Ahora, Cecilia, no soy malo, pero ustedes apoyaron bastante. A ver, ya con eso, digo... No, pero acá tengo la declaración de Massa cuando cerró la sí, campaña. digo, La gente no quiere continuidad. Es cierto, la gente quería un cambio y no hay que enojarse con la gente porque haya votado un cambio. Pero estaba mejor antes. La gente votó de buena fe el cambio. Digamos, yo no me voy a poner a cuestionar lo que la gente votó porque eso es la democracia. Y ganó No, pero está 2 bueno que haga elecciones. mea culpa, está Ganó todo 2 bien. elecciones Macri. Digamos, me parece que es un reconocimiento que la gente le dio a un gobierno en el que tal vez creyó. Por 2 Ahora puntos que la ganó, sí, por 2 puntos. yo estoy de acuerdo, pero digo, la gente lo eligió. Bien. Al margen de eso, me parece que hoy la sensación no es la misma. La gente está mal, está cada vez peor. Día a día, cuando vos vas a ver lo que pasa en el Gran Buenos Aires, te das cuenta, digamos, de que hay mayor presencia en los comedores comunitarios, digamos, de que los chicos no pueden comer en su casa, se saltean una comida. El litro de yogur que estaba hace 2 años 19 pesos, 18 pesos, hoy está a 42 pesos. Digo, hay realidades. Pero está que bueno, digamos, desbordan. esto, digamos, el reconocimiento Claro, de la eso, admisión ¿no? de Al que contrario, un es para- fracaso, digo. Fracasó. Obviamente. Y ustedes están incluso, bueno, Sergio Massa estuvo aquí días atrás, incluso admitiendo, ¿no? Equivocaciones, lo admitió públicamente aquí, A ver, no en son lo que siempre- habían creído. La pregunta tenía que ver pero con eso, no admitir que, bueno, equivocaron, realmente punto, hay vamos una adelante. plataforma ahora de búsqueda, de superar esto, que yo anoche eran 6 personas acá de distintos sectores, un panel excelente de pymes, de economistas, de distintos pensamientos. No encontramos uno, como decía Ricardo, que encuentre algo Claro. positivo en 3 años. Tampoco hay que quedarse en lo que pasó ya en el pasado, porque eso obliga a los políticos a no ver que el macrismo todavía es una fuerza de poder que puede dar pelea en el 2019. Eso tiene que entender la política. Totalmente, en porque su en realidad conjunto de son, la oposición. A ver, un grupo empresario muy poderoso que en algún momento, digamos, cuando se dio cuenta que la democracia había llegado para quedarse para siempre, se constituyó en un partido político y se apropiaron del Estado. A ver, me parece que esto requiere de mucha responsabilidad, de mucha, digamos, dejar de lado vanidades personales, mezquindades que la Totalmente, política trae exacto. y sentarse a ver cómo se construye la Exacto. mayoría. La Argentina, digo, ¿cuánto más va a aguantar el 2019, el 2020 para entrar en cesación de pago? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a seguir pagando el ajuste? Bueno, el riesgo país lo está indicando. Bueno, pero el digo, riesgo hay- país que todos los días Todo, trepa. Todo trepa. Sí, todo. Obvio. Y bueno, estamos en un momento, me parece, donde hay que acompañar a la gente en la situación que está viviendo, que realmente son denigrantes, porque no hay cosa peor que no poder llevarle a la mesa familiar la comida a los pibes. No hay sensación
más frustrante para un padre que es a no tener trabajo, salir todos los días a buscar la changa, no encontrar la changa. Me parece que están pasando cosas, diría Macri, también están pasando cosas buenas, ¿no? Es que la sociedad de alguna manera está abriendo los ojos y entiende, digamos, que hay que acompañarse en este momento. Hugo, buenas noches. ¿Qué tal? Y ustedes desde el sector, bueno, los laburantes los más perjudicados junto a los jubilados, sin lugar a duda, de este sistema, de este modelo económico y político de Macri, ¿no? Sí, yo creo que a vos te consta porque a poco de asumir Macri no habrían pasado 3, 4 días, estuvimos acá. Sí. ¿Te acordás? Habían reprimido en enero del 2016, en enero del cuando 2016. Acá hacíamos las tribunas de gente que empezaba a quedar sin empleo. Y venían los municipales que los habían reprimido, después los estatales que los habían empezado a echar, después las fábricas con los despidos. Los comerciantes de la Avenida San Era Juan una época donde se te habrá hecho difícil encontrar algunos políticos que quisieran venir acá. Había muchos escondidos abajo de la cama. Muchos escondidos abajo de la cama. Muchos que fueron, de alguna manera, los que posibilitaron que estas políticas agresivas contra el sector popular, contra los trabajadores, pudieran tener andamiento. Entonces, yo creo que está claro. A 3 años, solamente con el dato de lo que es la inflación y lo que fue el 290% aumento del dólar, está claro que vinieron a destruir el salario, a destruir las conquistas del peronismo, porque todo lo que se conquistó con el peronismo, y Macri lo dice con todas las letras, cuando dice los últimos 70 años fueron la causa del drama de la Argentina, bueno, sacá la cuenta, saltás 70 años para atrás, caes en la Argentina la década infame. Quieren una Argentina, y ojo, hay intereses poderosos que van a hacer lo indecible y van a inventar lo que tengan que inventar, porque creo que vamos a ver un 2019 con muchas cosas que no nos imaginábamos, van a hacer lo indecible. Bueno, pero a ver, Hugo, para quedarse con las manos agarradas en este queso que no quieren soltar. Pero porque no es mentira que en la crisis esta todo el mundo pierde, no. Pierden las pymes, los pequeños productores, los laburantes, los maestros, los médicos, los enfermeros. Pero hay gente que está ganando mucho y son capaces de matar a la madre por esa guita que gana. Un minuto, porque me parece interesante detenernos en esto que estás marcando vos. Hemos visto acá, lo hemos estado comentando y analizando, cómo se están cayendo muchas de las mentiras construidas en el 2015 para llegar al poder Macri. Las cuentas de Nilda y de Máximo Kirchner en el exterior, lo de Federico Lascar ante la justicia, diciendo Luis Barrio Nuevo y Jorge Lanata me armaron el guión, me llenaron la cabeza, esperamos, diciendo Luis Barrio Nuevo, esperamos que salga el programa de Lanata porque teníamos que llevarlo. Lo de la morsa en la construcción mediática, política contra Aníbal Fernández, digo, es como dice Hugo, son poderosos. Pero Gustavo, me parece que ahí hay un sistema. O sea, el macrismo es emergente de un dispositivo mediático, económico, con raíces ideológicas claramente neoliberales, que opera sobre el sentido común justamente para producir una inversión de tal naturaleza que una parte significativa de la sociedad crea que está votando a sus propios redentores. Claro. Hay una inocencia, uno diría, es naif una sociedad hasta cierto punto. Yo no soy tan transigente con, y bueno, el soberano vota. Yo no saludaría, por ejemplo, a Bolsonaro porque representa al soberano brasilero y ganó a las elecciones. Diría que fueron elecciones fundadas en un principio antidemocrático, como es la prisión del principal candidato, injusta del principal candidato de oposición, de Lula, un golpe de Estado parlamentario contra el presidente Dilma Rousseff, y quien gana esas elecciones, aunque lo haya votado el 55% de los brasileros, representa una visión brutal, retrógrado, reaccionaria y neofascista. Yo creo que aquel que defiende una sociedad democrática, de la diversidad, de la pluralidad, con medios de comunicación que no sean los dueños de la fábrica que produce sentido común y subjetividad, sino que se abra desde otra perspectiva en la circulación de las palabras y de lo que se piensa en el interior de una sociedad,
no puede simplemente decir, ah, no, bueno, es naif, querían un cambio. A mí me mataron al comienzo de 2016 porque dije que yo no quería que le fuera bien a Macri. De acuerdo, sí. Y le expliqué, porque que le fuera bien a Macri significaba esto. Mentira que las promesas de Macri, porque a ver, había que ser muy ingenuo, de verdad, en el 2015, después de la trayectoria del PRO, partido de derecha liberal en la Argentina, y de lo que significó Macri como intendente y en su trayectoria, para imaginar que Macri venía para distribuir riqueza, para mejorar el salario, para industrializar a la Argentina. No nos hagamos los tontos, hay una parte, hay una masa crítica de un porcentaje significativo, nada menor, muy de derecha en la sociedad argentina. Y que compró ese mensaje, por odio, venganza, revanchismo, y lo sigue comprando todavía, Ricardo. Por eso digo, bueno, hay lo que dar una sigue pelea. comprando. No podemos aceptar que el buen vecino es. Pero esta es mi preocupación, lo que dice Hugo. Pero lo que dice Hugo, esta es mi preocupación diaria. La oposición política en la Argentina está preparada para dar pelea a lo que muy bien acaba de describir. Permitime una cosa que... Ah, sí. No. Cecilia no tuvo respuesta. No, porque, a ver, creo que estamos, digamos que la discusión no es para atrás. A ver, no. Yo estoy hablando de futuro. Bueno, a mí me parece que la oposición política está preparada para construir una alternativa a Macri. Yo creo que si se colabora y se pone racionalidad, lo que dije al principio, se puede. Digo, nosotros en el año en el Congreso, porque parte del fracaso del gobierno de Macri... Hubo muchas acciones en conjunto. Fue hablar de la reconstrucción de la República. A Hugo le consta, hicimos cantidad de pedidos de sesiones especiales. La verdad es que muchas fracasamos porque propios legisladores de la oposición o que se dicen opositores no vinieron. Ahora, el gobierno convocó 2 sesiones. No, está claro. Y muchos de esos legisladores que no vinieron vienen siendo gobernadores hace 12, 13, 14 años. Pero Cecilia, y entonces un dato positivo que ustedes Pero lo positivo es que nos pudimos juntar. Está bien, lo del Consejo de la Magistratura es un dato fundamental de lo que la oposición unida puede lograr, porque el gobierno se quería quedar con la mayoría del Consejo para manejar la justicia a su antojo. Yo lo miro con esperanza el futuro, no digo todo el tiempo, digamos, no vuelvo a discutir el 2015, el 2014. No, yo me estoy preguntando yo miro para adelante, claro. Digo, me parece que hay sectores que buscan eso. Hugo, ¿qué querías decir? Mira, el otro día Piñanelli decía, la mejor elección que ganó el peronismo, la ganó con Perón de candidato. Y sacó el 62% de los votos. 38% no lo votó a Perón. Es ese número que vos tenés en muchas encuestas. Hay un 35% de la sociedad que no va a votar nunca, por distintos motivos, a un gobierno popular. Pero no tenés un Perón. Ahora, no tenés un Perón por ahora. eso, pero vos tenés un 70% de la sociedad que el gobierno sabe que no lo va a votar. Y parten de la base de que tienen que dividir a la oposición para poder tener la posibilidad de ganar la elección. Si el gobierno no logra dividir a la oposición, eso es imposible. Entonces creo que el gran desafío para gente como el Frente Renovador, no quiero mirar para atrás, miro para adelante, el gran desafío es demostrar que este tono crítico que hoy exhiben va a ser consecuente en el momento de construir una posición. No estoy prejuzgando, estoy diciendo, necesitamos la madurez de sectores opositores que entiendan que debemos ir a un gran frente de unidad para confrontar y poder gobernar un país que lo van a dejar hecho escombros, o en todo caso aceptar que dirimir en una interna de manera democrática. Cecilia. A ver, yo creo que me parece, y digo, acá por ahí tengo hasta una visión generacional distinta. Yo creo que no se dan cuenta que, y yo, digamos, me crié, me formé en un partido político. Los partidos políticos tradicionales, como los conocimos nosotros, no existen más. Lamentablemente, ojalá que en algún momento podamos recobrar esa lógica de los partidos políticos. La gente está buscando otra cosa y no tiene que ver con nombres propios, tiene que ver con 5 o 6 consensos urgentes. Me parece que el error es pararse a discutir nombres propios. Hoy, digamos, ni el peronismo ni el radicalismo tienen un caudal de votos propios, ya está, es una etapa superada. Me parece. El día de mañana
veremos qué ocurre. Pero hoy necesitamos levantar la bandera argentina, Hugo. Mirá, Bajemos las partidarias, dejemos de lado. Pero Nos fíjate, ganó el PRO. No hablé ningún... Al no, peronismo le mirá, ganó el PRO. Y al hablé en radicalismo, ningún porque el momento, radicalismo lo quebró el PRO. No hablé en ningún momento de banderas partidarias. Es más, dije, mirá, voy a hacer... Nos ganó una fuerza municipal no voy a mirar... de ineptos. No voy a mirar lo que hicieron quienes posibilitaron que este gobierno tomara medidas desastrosas. Bueno, también habría que preguntarse qué hicieron quienes posibilitaron que ganara este gobierno. Como la reforma siempre previsional. Mirando para atrás. La reforma previsional que nos va a llevar por este camino a la privatización del sistema jubilatorio. No lo quiero mirar para atrás, miro para adelante. Si van a ser consecuentes con una necesidad que es construir una alternativa popular, no hablo de signo partidario, no hablo de personas, para derrotar al macrismo y no ser funcionales a la división de la oposición, entonces creo que estarán siendo consecuentes con lo que dicen. Y si no, lamentablemente estaremos girando en un círculo. Y no hablemos de la gente, porque a veces decimos la gente como si no fueran seres pensantes. Creo que el pueblo tiene más madurez que muchos dirigentes. La seguimos. Está muy interesante el debate. Está Ricardo Fortes, Cecilia Moró, Hugo Yaqui. 3 años de Macri. La continuamos enseguida tras la pausa.